¿Qué tal? Muy buenas noches. Sabemos que tenemos hoy una cita con varones desde Centro Familiar Cristiano y sabemos que va a haber una palabra que nos va a ayudar en nuestro diario vivir, así que invita a tu esposa, invita a tu mamá, invita a la persona que está a tu lado y juntos vamos a ver lo que Dios ha preparado para nosotros en esta noche. ¿Te parece bien si iniciamos con una oración? Señor, gracias porque día a día tú estás hablando a nuestras vidas, día a día estás trayendo promesas y estás dando dirección. Gracias por este tiempo y gracias por las personas que están viendo esta transmisión, porque sabemos que va a haber edificación para sus vidas, Padre, y la de sus familias. Te damos a ti las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Pues hoy vamos a hablar sobre hombres que restauran. Hay un pasaje en Nehemías que me voy a permitir dar lectura, se encuentra en Nehemías 2:13, dice de la siguiente manera: y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Como dirían por ahí, cualquier parecido es mera coincidencia. En nuestro diario vivir necesitamos empezar lo que es todo un proceso de restauración, pero vamos a ver lo que implica esta palabra restaurar. Cuando se habla de restaurar algo, se hace referencia a volver una cosa a su estado original o que en el lugar en el que se encontraba anteriormente. También restaurar algo que se ha dañado, algo que se ha descompuesto. También tiene la connotación de restablecer algo que existía y que ha sido sustituido por otro. La verdad es que debemos de aprender a reconocer que en nuestras vidas necesitamos enfrentar las crisis que está viviendo el hombre, crisis que no le dejan avanzar, crisis que le impiden el seguir creciendo. Reconocemos la importancia de volver nuestros ojos a Dios y al volver a nuestros ojos a Dios se estará restaurando nuestra comunión con Dios. Eso es lo primeramente que Dios quiere restaurar, esa comunión y esa comunicación que Él ha querido tener con nosotros. Ahora, hay muros que están delante de nuestras vidas que necesitan ser reconstruidos, que necesitan ser restaurados. Muros que tienen que ver con nuestra persona primeramente. Muros que tienen que ver con nuestra familia, muros que tienen que ver con nuestro trabajo, con nuestra sociedad, con nuestro país. Y nosotros debemos de aprender, al igual que Nehemías fue un ejemplo que Dios usó para hablar en la Biblia en cuanto a la restauración. Dios lo usó de manera especial
para poder levantar esos muros que estaban derribados. No sé si te has puesto a pensar, pero Nehemías, él simplemente escuchó de lejos las noticias de cómo se encontraban. A diferencia de Nehemías, nosotros estamos viviendo las circunstancias en las cuales nos encontramos. Hay situaciones en las cuales nosotros hemos caído y por lo tanto debemos de aprender a poder vivir y restaurar nuestras vidas a otro nivel, un nivel económico, un nivel social, un nivel físico, un nivel espiritual, que por cierto, para ser honestos, ha habido una decadencia en la economía. Algunos estamos padeciendo una economía mal, nos está yendo mal económicamente, a otros en el área social, a otros en el área física, a otros en el área espiritual. Y es muy importante que nosotros aprendamos a reconocer cuáles son esos muros que están derribados delante de nosotros. Por ejemplo, podemos hablar de la pérdida de valores. Hoy en día hay una pérdida de valores que, si somos honestos, los hemos perdido porque hemos querido o lo hemos permitido. Por ejemplo, el pudor. Hoy en día, al contrario, en vez de tener pudor, nos da risa, nos causa satisfacción hablar de temas que no tienen ningún valor, que no exaltan el nombre de Dios. Por ejemplo, otro valor que hemos perdido es el respeto. Por ahí vi una imagen que decía que cuántos de nosotros fuimos creados por medio de la chancla y no estamos traumados. Y la verdad es que esa es una verdad. A muchos de nosotros se nos disciplinó y se nos disciplinó bien. Hoy en día, si hablamos de disciplina, estamos hablando de traumas psicológicos, estamos hablando de pérdida de valor, estamos hablando de muchas otras cosas. Pero debemos de aprender a retomar el respeto entre nosotros como personas. No se diga entre parejas es muy fácil perder el respeto, tanto del hombre a la mujer como de la mujer al hombre. Y eso nos causa grandes problemas. Otro problema en la pérdida de valores es la obediencia. Hoy en día casi nosotros los padres tenemos que pedirle permiso a los hijos para poderles pedir que hagan algo, cuando con nuestros padres no nos tenían que repetir las cosas. Y ay de nosotros si lo repetían, porque obedecíamos inmediatamente. Ahora, aunado a esto, hay cosas que están sucediendo en nuestras vidas y que Dios está permitiendo que nosotros regresemos a esos valores, a ese respeto, a ese pudor, a esa honestidad. También podemos hablar de la pérdida de la ética y de la moral. Hablamos de cosas sin sentido, hablamos de cosas que no tienen valor, robamos el que la persona haya dicho una cosa y la adjudicamos como nuestra, robamos frases, robamos tesis, robamos de todo un poco. Y nos hemos ido acostumbrados a que esos muros estén derribados y no nos damos cuenta que esos muros derribados pueden ser la causa de la pérdida total de una batalla. Cada uno de nosotros debemos de aprender que entre nosotros esto no debe de ser ajeno, y mucho menos en la iglesia. Es urgente empezar a tener un plan de restauración al 100% o al 1000%. Dios está empeñado a restaurar, está empeñado en volver a su estado ideal al hombre. Dios, cuando formó al hombre, lo hizo a su imagen y a su semejanza. Lo hizo sin defecto, lo hizo perfecto. El hombre, al buscar su propia respuesta, al buscar su propia solución, al buscar su propia identidad, cayó en una desobediencia. Y es importante
que el hombre se ha levantado nuevamente. Es importante que el hombre, que la mujer, que el joven, que la señorita pueda empezar a haber una disposición por regresar al estado original en el que Dios nos creó. La restauración empieza con un hombre o con una mujer que están dispuestos, así como lo estuvo Nehemías, así estar dispuestos a ser transformados, a ser cambiados. La restauración de los muros empieza con una persona sensible y dispuesta. Varón, yo te pregunto, ¿qué tan sensibles somos hoy en día? ¿Qué tan dispuestos somos para poder decir que nos vamos a convertir en hombres que reedifican los muros? Nehemías estaba tranquilo en su trabajo en el palacio del rey Artajerjes, a quien servía en un puesto muy importante como copero. Pero llegaron noticias de su pueblo, noticias que no fueron muy agradables, noticias que hablaban de cautividad, que hablaban de un gran mal, noticias que hablaban de afrenta. Y eso le causó una grande tristeza a Nehemías. Y podemos decir que Nehemías no fue indiferente a lo que pudo escuchar. Y creo que ese es el grande problema en el cual nosotros podemos estar viviendo, que nos volvemos indiferentes a la situación a través de la cual estamos pasando, como persona, como familia, como sociedad. Y para ser honestos, esa indiferencia nos está debilitando, nos está marchitando, nos está haciendo perder el control, perder la línea, perder el rumbo de lo que Dios ha marcado. Fíjate lo que dice la palabra en Nehemías 1:4, me voy a permitir darle lectura. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? ¿Qué fue lo que hizo Nehemías después de que oyó esas noticias? No se quedó indiferente, sino que por el contrario, él puso atención a lo que había escuchado. Por lo tanto, se sentó y lloró. Sus pensamientos, sus recuerdos de lo que había sido su pueblo, su nación y la grandeza de su ciudad lo conmovieron y lloró de tristeza. ¿Cuál fue el plan original que Dios tuvo para ti? ¿Cuál fue el diseño original que Dios tuvo para tu vida, por el cual te creó? ¿Cuál fue el diseño original que Dios tuvo para tu persona? ¿Cuál fue el diseño original que Dios tuvo para ti en tu familia, en la sociedad, en nuestra nación? Hay un diseño original y Nehemías, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, se sienta y llora. Hay un reconocimiento y hay un dolor por lo que está viviendo. No es indiferente, no se acostumbra, no dice, bueno, pues ya me tocó vivir esta es mi cruz y así la voy a vivir. No. Dios nos está trayendo a regresar al estado original en el cual Él nos diseñó y está permitiendo que podamos regresar a ese diseño. ¿Qué más hizo Nehemías? Hizo duelo por algunos días. Hizo duelo. En situaciones de crisis es importante hacer duelo, no solo por muerte, sino cuando ha habido alguna pérdida. Conmoverse, entristecerse, es estar consciente de la realidad. Cuando tú estás haciendo duelo, vas a ir entendiendo la realidad que estás viviendo, vas a comprender el porqué de las cosas que están sucediendo, vas a admitir lo que está sucediendo. Y una de las cosas que pasa con los varones es que nos hace falta reconocer que necesitamos ayuda o que las cosas están mal. Nos preguntan, ¿cómo va todo? Bien, perfecto. Y resulta ser que las cosas no van tan bien.
¿sí? Y eso llevó a Nehemías a hacer duelo por algunos días. Y luego lo más importante que pudo hacer Nehemías fue que ayunó y oró. ¿Se sentía impotente? Sí, Nehemías se sentía impotente. No tenía con quién quejarse, no podía hacer nada y por eso elevó una oración en la confianza que se habían olvidado de Dios, que el pueblo se había olvidado de Dios. No asumió su responsabilidad y asumió la responsabilidad del pueblo, que se habían olvidado de Dios, que habían dejado de tener a Dios como el primer lugar, que se habían olvidado de esa ley que Dios les dio para que pudieran guiarse, para que pudieran crecer, para que pudieran restaurar esa comunión que habían tenido con Él. Y Él toma el tiempo, ayuna y ora. Y de tal manera que empieza a tener su confianza en Dios y en la ley que les había dado. Pero le menciona una promesa que Dios le había dado al pueblo. Lo vemos ahí en el versículo 10, en el capítulo 1. Y ellos, por sus siervos y tu pueblo, que redimises con tu gran poder y con tu mano poderosa. Les está recordando a Dios el hecho de que había un pueblo al cual había redimido y que con su grande poder y con su mano poderosa los había rescatado de la esclavitud. Y termina la oración pidiendo de su gracia y de su bendición para ejecutar su plan. ¿Qué es lo que está pasando con Nehemías? ¿Cuánto sentido de pertenencia podía tener en su diario vivir? Él se sabía que pertenecía a una sociedad. Nehemías aprendió a vivir no como el llanero solitario, sino como una persona que necesitaba y que era parte de un pueblo especial. Esa sensibilidad que mucho nos hace falta para poder entender lo que está pasando con nuestros jóvenes, con nuestros niños, con nuestros ancianos, con las afrentas que vivimos. Y esa sensibilidad que nosotros necesitamos tener, en primer lugar, para ver qué está pasando con nuestras vidas. Si yo te preguntara hoy, ¿cómo estás? A lo mejor tú me vas a decir, perfecto, excelente, bien. Pero si empezamos a escarbar un poquito en tu diario vivir, nos vamos a dar cuenta que hay situaciones en las cuales no la estás pasando tan bien. Algunos económicamente están a punto de tirar la toalla. Pero yo te digo que en el nombre de Cristo Jesús se cumple en tu vida lo que dice la palabra. Mi Dios pues suplirá toda mi necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Dice la palabra que del Señor es el oro y la plata. Y en esa confianza, en esa certeza, tú y yo necesitamos comenzar a levantarnos, comenzar a pagar nuestras deudas. A lo mejor tú quieras restaurar tu economía y quieres hacer los pagos inmediatamente de todo lo que debes. Si no tienes toda la economía para hacerlo, comienza a hacer pagos. Cuando menos te vas a dar cuenta, ya cubriste lo que debías. Comienza a tener esa sensibilidad de acercarte con tu esposa y de decirle, ¿en qué estoy fallando? Comienza a acercarte con tus hijos, comienza a acercarte con tu familia, con tu trabajo, con tu jefe. Jefe, ¿qué más puedo hacer para que podamos seguir avanzando? Hay situaciones en las cuales nosotros debemos de emprender un caminar así como lo hizo Nehemías. Dios produjo un sentir en Nehemías y eso cambió su semblante. No podemos estar tranquilos sabiendo que las cosas están mal. En la vida de Nehemías su semblante cambió de tal manera que él se sintió triste y los demás lo pudieron percibir. Y es importante que los demás percibieran que algo andaba mal porque eso es lo que iba a dar pie
a que Nehemías les hiciera una invitación más adelante. Mira lo que dice Nehemías 2:3. ¿Cómo no estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Wow. A veces nuestra vida puede parecer como la fortaleza, como estas murallas alrededor de la ciudad. Nuestra vida está desierta y consumida por el fuego. La realidad de nuestro pueblo, que está pasando en nuestro pueblo, en nuestra nación, es que tenemos que movernos a restaurar relaciones, a restaurar a nuestras autoridades, a restaurar todo lo que tenga que ser restaurado, principalmente nuestra comunión con Dios. De momento vamos a poder decir: estoy triste porque no tengo los recursos, no puedo hacerlo. ¿Cómo voy a poder restaurar? ¿Cómo voy a poder hacer las cosas? Pues déjame decirte que sí podemos, porque Dios va a poner los medios, Dios va a abrir el vallado, el camino. Fíjate, el rey se puso serio, vio lo que estaba pasando con Nehemías y le ofreció ayuda y le dijo: ¿qué cosa pides? ¿Qué cosa es lo que tú necesitas? Nehemías oró primeramente y empezó a hacer una lista, y el rey comienza a darle lo que él necesitaba. ¿Qué fue lo que le concedió? Cartas para los gobernadores, le dio madera para los trabajos. Además, no lo envió solo, sino con capitanes del ejército y de la caballería. Y cuando Dios da el sentir, y ese sentir es el motor para buscar la restauración, en ese momento Dios va a proveer lo que tú necesitas para poder traer el cambio a tu vida, a tu familia, a tu sociedad. En tu iglesia vas a poder ser un instrumento de bendición para todos los que te rodean. Te puedes convertir en aquel hombre que va a ayudar a restaurar a otros más, porque no iba solo Nehemías, no estaba trabajando solo en la restauración, sino que se levantan otros más para poder restaurar. Y es que Dios ama a todo aquel que está con un corazón dispuesto. Es el tiempo en el cual comencemos a levantar nuestros muros y empecemos a anunciar que Jesucristo vino a morir por nosotros. Muchas veces la gente está viendo los muros caídos, está viendo la destrucción, está viendo que te está yendo mal, pero es el tiempo de levantarnos y darles a conocer que estamos restaurando los muros y que vamos a poder dar a conocer las grandes verdades de salvación. Vamos a dar a conocer que Jesucristo vino a morir por ti y por mí. ¿Amenazas puede haber? Sí, sí las va a haber para la reconstrucción. Contra Nehemías se levantaron Tobías y Sanbalat, pero Nehemías siguió con el proyecto de restauración. El enemigo siempre va a tratar de poderte distraer, de poderte desanimar, de poderte decir tú no puedes. Pero ¿sabes lo que te dice Dios a ti en la palabra? En Juan 10:10 dice de la siguiente manera: yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. El propósito de Dios es que tú tengas la vida eterna y que en esa vida eterna tú puedas salir y vencer. ¿Qué es lo que hay que vencer hoy en día? Drogas, prostitución, las tribus urbanas, amenazas que surgen, el derecho de piso de suelo, el poderse dejar llevar por todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y sabes que cada una de esas amenazas
Lo único que van a lograr en nuestras vidas en este periodo de reconstrucción es que reconozcamos que Dios es el único que tiene el poder para darnos la victoria. ¿Qué más, qué otra cosa le faltaba a Nehemías? Falta de apoyo. Tú te puedes sentir también con falta de apoyo, quizás. A Nehemías el sueño se le escapó y aún en la noche salía a mirar la realidad de la ciudad. ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? ¿Te estás desesperando? ¿Está viniendo la depresión? ¿Está viniendo aquello que te está distrayendo? Pues Nehemías también se le iba el sueño, se paraba en las noches y salía a ver la condición de la ciudad, pero al mismo tiempo Nehemías podía cumplir lo que dice la palabra en primera de Juan 4:4, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dice la palabra que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y eso nos da pie para poder decir que no estamos solos, que no vamos a enfrentar la restauración de esos muros en nuestras vidas caminando solos, sino que por el contrario, vamos a poder salir más que vencedores, más que victoriosos. Dice en Nehemías 2:20, el Dios de los cielos nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y restauraremos. La restauración no va a venir por sí sola. Dios viene junto con la restauración. Dios te ha llamado, ha puesto sus ojos en ti para hacerte un instrumento. Nehemías siempre tuvo la confianza en que Dios iba a estar con él para apoyarlo, para darle todo lo que él tenía. Dios tiene todo para restaurar. Todo lo que está descuidado, todo lo que está dañado, solo hace falta una persona sensible y dispuesta a atender el sentir de Dios. ¿Cuál es tu nombre para que podamos anexarlo a la lista de restauradores? Él ya ha provisto lo necesario. Así que, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a levantarte. Fíjate que en la restauración Dios nos hace diestros y diestros en todos los sentidos. Así que también no puedes decir no puedo por lo siguiente. Dice en Nehemías 4:17, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra, y en la otra mano tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Nehemías no estaba solo, había personas no solamente a su alrededor como el que tocaba la trompeta, sino que también Dios le estaba dando el adiestramiento para poder estar edificando, levantando, pegando ladrillo, pero también estaba con la lanza en la mano para poder defenderse de todo ataque que pudiera venirse en ese momento. Dios no te ha dejado solo, Dios no te ha desamparado, no te ha abandonado, sino que por el contrario, como dice Nehemías 2:18, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Varón, llegó el momento en el cual tú y yo necesitamos levantarnos, poner atención a la voz de Dios, poner atención a lo que Dios está demandando de nosotros, reconocer la condición en la que nos encontremos y permitir que la obra de lo alto se haga una realidad en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Dios te está llamando con un propósito, Dios te formó con un propósito, y ese propósito va a volver a su estado original, a tener esa relación con Dios
Y en esa relación te va a llevar a conocerle, a tener comunión con Él, a tener comunicación con Él. Y verás que tus muros se reedificarán, que te traerá Dios al estado original en el cual Él te diseñó, a que volverás a ver las cosas que eran cuando inició tu matrimonio, que eran cuando estabas buscando trabajo, que eran cuando tú te enamoraste de Dios y dijiste, quiero servirte. Llegó el tiempo de restauración. Llegó el tiempo en el cual tú y yo nos convirtamos en esos hombres que restauran. Tenemos mucho por restaurar. Tenemos mucho por restaurar. El tiempo se ha venido. Los elementos se han dado. El apoyo del Altísimo se te ha otorgado. Y es el momento en el cual comencemos a restaurar los muros derribados, a restaurar nuestras vidas para el Señor. Que tengas una excelente noche. Dios te bendiga. Pasa tiempo con tu familia, cena rico con ellos, platiquen, hablen de lo que necesitan restaurar en su familia y verán que Dios los levantará como un solo cuerpo para restaurar eso que les ha dado su familia. Bendiciones.